Es un estado mental que causa confusión, desorientación y no poder pensar o recordar con claridad. Suele comenzar de repente, a menudo es temporal y tratable. Existen muchos problemas diferentes que pueden causar este padecimiento. Algunas de las causas más comunes son demencia, hospitalización, especialmente en cuidados intensivos, infecciones, medicamentos que podrían ser un efecto secundario como sedantes u opioides, privación del sueño por mencionar algunas. Ciertos factores pueden ponerle en riesgo de delirio como por ejemplo tener edad avanzada. En general, los síntomas del delirio comienzan de repente, en unas pocas horas o pocos días. A menudo van y vienen como cambios en los niveles de conciencia, confusión, pensamientos desorganizados, hablar de una manera que no tiene sentido, patrones de sueños interrumpidos, somnolencia, cambios emocionales como ira, agitación e irritabilidad. Si desea conocer más acerca del delirio, lo invitamos a que siga en sintonía de su programa Salud TV. Hoy nuestros expertos abordarán el tema. Acompáñenos. ¿Qué tal, amigos de Salud TV? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa. Estamos ya iniciando una semana más. Fíjense qué bonito, ya vamos a la mitad del mes de marzo, lunes 15 de marzo. Este día, bueno, ya vieron la cápsula, estaremos hablando de un tema muy interesante, estaremos hablando de delirio y es bien importante aprender las diferencias entre delirio y delirium y todo eso lo vamos a aprender con nuestras invitadas. Tengo el gusto de contar con la compañía a través de nuestro enlace vía Skype, la licenciada Catherine Alfaro. ¿Qué tal, Catherine? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, doctora? Muy bien. Muchas gracias por estar otra vez compartiendo estos temas tan interesantes con ustedes. Así que muy contenta. Muchísimas gracias, Catherine, por estar siempre dispuesta a colaborar con nosotros. Nuevamente nos volvemos a ver aquí a través de la pantalla, pero ya tuvimos el gusto de conocernos en persona. Bueno, Catherine, hablemos un poquito, ¿qué es en sí un delirio? ¿Realmente es una condición seria, es una situación seria en el estado mental de una persona, cierto? Sí, en realidad pareciera que no, porque a veces tenemos ciertas alucinaciones, ¿verdad? O situaciones con las que nos enfocamos mucho y no podemos salir de ello tan fácilmente, ¿verdad? Entonces aquí cuando ya se convierte en un delirio, una psicosis, situaciones que yo no puedo controlar y son pensamientos consecutivos que se vuelven también enfermizos, ¿verdad? Que ya es algo que yo no lo puedo separar de mi realidad y muchas veces no existen, pero yo lo sigo alterando en el pensamiento, en el comportamiento, hasta el modo de creer yo mismo que es real, aunque esto no existe. Ahora bien, ¿existe un trastorno neurológico de base o realmente son otras las condiciones que pueden favorecer la aparición de un delirio en un paciente X, doctora? Licenciada, perdón. Sí. Bueno, sí, las situaciones, por ejemplo, un accidente, una operación, ¿verdad? Una alteración física, una caída, también un golpe en la cabeza, o situaciones que también generan que estos delirios pues surjan de otras patologías, ¿verdad? Sintomáticas, fisiológicas, pero eventualmente también arrancan de una base de estrés, situaciones negativas que confrontamos todo el tiempo con familiares cercanos o personas que atribuyen a hacernos conciencia de situaciones que no existen muchas veces, pero sí pueden generar las otras circunstancias, ¿verdad? Como le explicaba antes, una caída, un golpe, un accidente de tránsito. Muchas veces la persona dice yo no era así, pero después de mi accidente pues empecé a tener ideas, alucinaciones y pues empiezan los delirios, ¿verdad? A creer situaciones que no existen en mí, pero yo hago que estas personas crean que sí pasa algo.
Licenciada, ¿qué es lo importante que tenemos que darle mensaje, por ejemplo, a los familiares? O sea, a las personas que de pronto notan qué cosas tienen que tener en cuenta y qué deben hacer. Sí, en este caso los familiares, ¿verdad? O personas que han sufrido un accidente, yo tengo que entender también que esta persona está como hace una regresión, ¿verdad? Una pequeña demencia podría ser que hace que las ideas delirantes surjan, comportamientos diferentes, por ejemplo, en una calentura, una fiebre, que hace que yo esté pensando en otras situaciones que pueden generar otros comportamientos que me hacen a mí ser extraño. Yo no puedo como familiar hacerle más acelerado el proceso a la persona y decirle que sí está sucediendo algo, sino que tenemos que tener mucha paciencia, a veces buscar ayuda, actividades lúdicas también, donde la persona pueda concentrar su mente en actividades más productivas, ¿verdad? Es como cuando una persona pierde la memoria, por ejemplo, que hacemos rompecabezas, sopas de letras, o actividades que hagan que la persona no centre su pensamiento en situaciones negativas o desafiantes que no existen, sino que ayudarle nuevamente con terapias a poder levantarse, ¿verdad? Y siempre con el ánimo. Pero dijéramos, Catherine, en el proceso agudo, o sea, es la primera vez que de pronto un paciente, a lo mejor después de una cirugía, de un accidente o de una situación en particular, empieza a tener ideas delirantes que nunca había tenido. Entonces, en ese momento, ¿cuál es la actitud que debe de tener la familia? Primeramente, quizás la familia tiene que tener empatía, ¿verdad? Ponerme en el lugar de la otra persona, sobre todo tener mucha paciencia para comprender los cambios, no enojarnos, no tener ira contra esta persona que antes no eras así porque has cambiado, ¿verdad? O sea, esas cosas que a mí no me dejan tampoco relajarme, la persona que lo está viviendo, y centrarme nuevamente en quien yo he sido eventualmente, sino que me causan estrés porque la otra persona no me tiene paciencia en este proceso evolutivo nuevamente. Entonces, yo no puedo generarle más alteraciones físicas a la persona o crearle ansiedad, sino que tengo que tratar de ponerme en su lugar. Por ejemplo, yo comprendo, tranquilo, vamos a salir de esto, yo te voy a apoyar, ¿qué necesitas? Ser bastante empático, ¿verdad? Trabajar con esta persona, y muchas veces, si no podemos, buscar la ayuda médica o psicológica, en todo caso, también la psiquiatría, que va de la mano. Pero sí, cuando yo no controlo mi carácter y se lo paso a esta persona porque no tengo paciencia o conocimiento, es mejor que yo busque una ayuda externa. Por lo tanto, si el paciente está en este momento ingresado, porque qué tan pronto luego de una cirugía o luego de un periodo de un estado conmocional o de algo puede presentarse un delirio, por ejemplo, ¿qué tan pronto? Sí, puede ser, por ejemplo, depende de la cirugía, ¿verdad? También, bueno, en mi caso, pues cuando me han sucedido estos casos así, eventualmente en 1 o 2 días, cuando la persona empieza a tener otras alteraciones. Entonces, lo que uno hace es volver como a trabajar en la personalidad, el autocuido, cuáles eran tus rutinas favoritas, ¿verdad? Porque se le da un cierto espacio para volver a recordar sus actividades, la rutina que llevaba antes, y volver a hacerle llegar a esa persona con esas actividades nuevamente. Pero eventualmente sí es 1 día, 2 días máximo, uno puede notar diferencias en la persona. Pues porque ya es una alerta. Si esto se presentara como agudamente, todavía estando el paciente luego de una cirugía, en el caso que se presentara en una cirugía, pues lo ideal es pedir la interconsulta con psiquiatría, ¿cierto? Y tal vez psicología y psiquiatría, ambos. Sí, en esos casos sí es necesaria la interconsulta, definitivamente. Es necesario ir a la cama del paciente si está ingresado recientemente, darle el apoyo inmediato que quizás el familiar por desconocimiento no puede darle, ¿verdad? Como hay pacientes que los familiares llegan y se alteran y ya creen que el paciente ha perdido la memoria, o porque empieza con alucinaciones o cosas que no tenía antes. Entonces aquí cuando yo busco el psicólogo que está en el mismo hospital, ¿verdad? O la persona encargada, en este caso el psiquiatra también, para poder apoyarle con las técnicas que se deben utilizar, ¿no? Si hay que dejar un medicamento o disminuir el medicamento que el paciente está tomando en ese momento, que también da ideas delirantes del paciente.
Al delirio se le conoce también como un estado de confusión mental, ciertamente, ¿sí? ¿Esto puede ser transitorio o es permanente? No, sí, es transitorio, definitivamente puede ser, la verdad que puede durar 3 a 6 meses si la situación no se va trabajando eventualmente, ¿verdad? Y también el carácter de la persona, depende cómo la persona, si es muy sensible, esto puede durar mucho tiempo, porque pueden empezar con el trastorno histriónico, ¿verdad? Que sí, yo tengo esta enfermedad, me está pasando esto, y ya nos pasamos a otra situación delirante que no existe. Es decir, tenemos que ir de la mano mucho con la ayuda familiar, es bastante necesaria el apoyo de sentirme que esto ya va a pasar, a que yo lo incremente todavía, ¿verdad? Y sí es importante que en este caso el hospital respalde o la clínica donde esté la persona con terapias de superación, de aceptación a los cambios, por ejemplo, un accidente de tránsito donde la persona ya no queda en la misma situación que antes, es decir, un mal golpe, una pérdida física, ¿verdad? El brazo, las piernas, cosas que obviamente empiezo yo a alucinar con otras situaciones. Entonces, ¿cómo yo regreso a ese paciente a su estado actual si ya no lo va a volver a hacer? Entonces, aquí viene el miedo al rechazo, baja autoestima, la pérdida de mi propio concepto. Entonces, yo empiezo a marcar otros trastornos delirantes, ¿verdad? Que se van marcando. Ya vamos a estar hablando un poco más de eso, pero vamos a ir a una pausa comercial y vemos el avance de TN21 y volvemos. Estás viendo Salud TV. ¿Qué tal? Bueno, continuamos con nuestro programa. Estamos hablando un poquito sobre el delirio y vamos a ir aprendiendo poco a poco las diferencias entre delirio y demencia. Me acompaña vía Skype la licenciada Catherine Alfaro, psicóloga. Y bueno, me gustaría que veamos qué es lo que nos dijo la gente en las calles cuando le preguntamos acerca de qué sabían sobre el delirio. Veamos. Que está hablando cosas que no debe. Una persona que hable cosas incoherentes. Alguien que no sabe lo que hace, alguien que no está en sus 5 sentidos, por así decirlo, como alguien que habla incoherencia. Bueno, a veces los delirios vienen por el alcoholismo, vienen por preocupaciones, entonces el subconsciente lo absorbe, ¿verdad? Y entonces la persona se pone en delirio en esos momentos. El delirio es un problema mental que le llega al ser humano más que todo cuando es adicto a tanto alcohol o drogas, ¿verdad? Ese es el delirio, cuando ellos empiezan a ver cosas o imaginarse cosas que no existen y entonces ellos se hablan solos. Usted los va a ver que hacen señas de una manera u otra, como que por decir están parqueando carros, que ellos los van persiguiendo, que ven cosas que no existen. Ese es el delirio. Una persona que tiene algún tipo de problema mental, en el caso, puede tener varias circunstancias. Alguien que no tenga raciocinio, que cometa acciones que no van acorde quizás a una conducta normal, podríamos decir. Bueno, muchísimas gracias por responder a nuestros sondeos. Me encanta escuchar sus respuestas, de verdad, siempre un tanto atinadas, a veces más, a veces menos, a veces confusas, más con este tipo de temas que son, pues, que tienden un poco a dar lugar a confusión. Licenciada Alfaro, ¿qué le parecieron las respuestas? Hola. Pues bien, la verdad que bastante acertadas algunas cosas, ¿verdad? Que las personas mencionan. Pues también, bueno, ahí creo que solo se han equivocado con mi apellido, Campos, pero no hay problema. Bueno, no hay problema. Definitivamente. Sí, bueno,
Las mil disculpas, Catherine, ahí le equivocamos, ya le cambiamos el apellido, ya le vamos a poner el apellido correcto. Bueno, fíjense, tengo por acá, para que estemos claros y recalcando siempre lo que se dijo en la cápsula, el delirio en sí es una alteración seria, fíjense bien, de las capacidades mentales. Se genera pensamientos confusos y con una disminución de la conciencia que hay en el entorno, que es lo que está pasando en el entorno. Y lo que hablábamos, el comienzo del delirio suele ser rápido, puede ser en un plazo de horas o incluso en algunos días. O sea, no es algo que va pasando lentamente con el tiempo hasta llegar hasta que se puede tardar meses o años en llegar, ¿verdad? Puede ser, no hay diferencia en edades, ¿cierto? Por lo general hay varios, o puede ser uno o varios factores los que estén contribuyendo a que esto suceda. Mencionábamos anteriormente con la licenciada Catherine, se hablaba de las cirugías, se hablaba de las infecciones, ¿verdad? Una infección seria, por supuesto una infección que esté comprometiendo el sistema neurológico, el cerebro. Se hablaba de la intoxicación, uno de los señores ahí mencionó, ¿verdad? Es de la intoxicación por alcohol o la abstinencia de alcohol o drogas. Ahora, el delirio y demencia pueden ser similares. Ahora, hablando un poco de los síntomas con los que se presenta el delirio, Catherine, hay uno que me llama mucho la atención porque mencionábamos que hay una reducción de la conciencia con el entorno, ¿no? Entonces se dice que hay incapacidad para concentrarse en un tema, o sea, usted está platicando con esta persona y no puede concentrarse en este tema o no puede cambiar de tema, ¿cierto? Esto es así. Expliquemos un poquito más eso. Sí, exactamente, es la pérdida de la conciencia en sí, del raciocinio que uno suele manejar, es decir, si me tocan dos temas, yo puedo responder una pregunta o responder la siguiente en su tiempo gradual. Pero en este caso la persona pues empieza a tener abismos, ¿verdad? Y pérdida de la concentración. Como ya ha habido también un accidente, si en este caso se habla de una cirugía o situaciones previas, la persona puede tener distorsión a la concentración y ahí es cuando yo, por ejemplo, puedo estar platicando con alguien, yo sé que me sigue la conversación, pero luego esta persona pues se pierde y empieza a hablar de otro tema, ¿verdad? Entonces ahí son alertas, ¿verdad? Que es la persona puede necesitar terapia de lenguaje, de memoria, de concentración, porque son como, ¿cómo se dice? Pensamientos vagos, ¿verdad? Que se van haciendo esos hoyitos en la mente y ya yo pierdo el interés. Entonces muchas veces las otras personas pensamos que esa persona no me está prestando atención. Muchas veces yo no sé que ha sufrido un accidente, solo juzgamos, ¿verdad? Y sí, ya ha pasado. Yo he tenido pacientes que si ellos me explican que han tenido un accidente, yo tampoco comprendo por qué me contesta otra cosa cuando estamos conversando. Y ahí es que ellos van explicando esta situación. Entonces no se les ha dado un tratamiento consecuente, ¿verdad?, a la causa y todo eso, porque es como que volviéramos a ser niños y tenemos estos problemas, ¿verdad? Sí, hay incluso hay distracción, menciona la literatura, con facilidad por cosas sin importancia, o sea, literalmente como que estamos hablando con alguien que, como decimos coloquialmente, se le va la piscucha, o sea, definitivamente uno está hablando con ellos y como que no lo escuchara, pierde la atención por cualquier cosa, cosas generalmente sin importancia. Y lo otro es el aislamiento con respuestas o actividad pobres o inexistentes, ¿verdad? O sea, puede ser que no responda absolutamente nada, como usted bien dice, lo que le acaba de preguntar. Ahora, también puede haber problemas para comprender el habla del otro, ¿cierto? No solamente los problemas para que esta persona se pueda expresar, sino también sus problemas de comprensión, ya sea al habla, a la lectura o al hecho de escribir. ¿Esos serían otros síntomas de delirio? Sí, eventualmente sí sucede, ¿verdad? Incluso hay muchas personas que se preguntan por qué a mí no me costaba antes entender que estaba hablando alguien y todo eso, pero empiezan como a no poder detectar los movimientos, ¿verdad? Las conductas, o sea, yo no detecto, incluso a veces pueden tener problemas siempre con la derecha, la izquierda, o qué me está diciendo esta persona, y ya yo tengo carencias en ese sentido, y sí puede pasar, ¿verdad? Porque mi mente, pues obviamente ha tenido en este caso un fallo, y yo ya no distingo. Entonces no es que yo no pueda poner atención o algo, simplemente no distingo las palabras,
o incluso empiezan a confundir las palabras, ¿verdad? Lo que antes para alguien era árbol, de repente es casa, ¿verdad? Es por un ejemplo. Entonces yo no sé cómo construir esa oración y la otra persona me malinterpreta, y aquí la pérdida de la paciencia hace que la persona también se desespere y no pueda progresar como podría hacerlo. Los cambios en el comportamiento también se mencionan varios que pueden incluir, y aquí entran las alucinaciones que usted mencionó, es decir, ver cosas que no existen. Podemos tener un paciente que esté inquieto, agitado o en comportamiento combativo o a la defensiva, ¿no? También el gritar, emitir sonidos que nada tienen que ver, o sencillamente estar quieto, retraído. Esto pasa más cuando el paciente es un adulto mayor, ¿verdad? Ciertamente. ¿Qué otras alteraciones en el comportamiento pueden haber? ¿Trastornos en el sueño, será? Sí, está el insomnio, sí se puede dar frecuentemente, incluso por el estrés que causa la situación, ¿verdad? Que me está sucediendo. También hay pérdida cronológica, o sea, es decir, yo antes dormía a las 8 y de repente ya no entiendo por qué no me puedo dormir y se duermen hasta las 10, o ya son personas que quizás antes eran constantes con su rutina, ¿verdad? Las desorientaciones, el cambio del ánimo, como mencionaba, pues de una persona de pasar a estar tranquila, a estar bien irritada, a la defensiva, con ganas de estar discutiendo, por ejemplo, porque hay una frustración interna que el otro pues no la puede percibir fácilmente. Se desorganizan con las ideas que quieren dar, ¿verdad? Yo quiero dar una idea, pero no la doy a explicar bien, o sea, no la explico como debería de ser, sino que le cambio palabras o el orden, ¿verdad? Podrían ser también otras de las sintomatologías que se presentan. También pueden presentar mareos por lo mismo de estarse forzando a querer cambiar esta conducta, ¿verdad? Entonces, sí, suelen como darse este tipo de situaciones, y sobre todo el cambio de humor. ¿Verdad? El cambio de humor, de repente estar alguien tranquilo a estar un poco alterado, ¿verdad? Agitado, alterado. Bueno, también hay perturbaciones emocionales y vamos a conocer los tipos de delirio, pero vamos a ir a una pausa y ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, muy buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos estar ahí acompañándole en este día lunes hablando acerca del delirio, y se incorpora con nosotros la doctora Ana Montenegro, quien es psiquiatra, además de que tenemos siempre a la licenciada Catherine Campos vía Skype, psicóloga, con quien hemos estado conversando. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias por hacernos siempre tiempo de venir. Gracias, buenas tardes a todos, un gusto estar con ustedes nuevamente y vamos a continuar con el tema de delirio, que es lo que estamos tratando el día de hoy. Muy bien, así a grosso modo, como ya conclusión, ya dijimos que es un estado de confusión, ¿verdad? Que puede ser, es agudo, no hay edades, doctora, le puede pasar a cualquier persona, y los factores de riesgo pueden ser que cirugías, accidentes. No sé si hablamos propiamente de delirio, ya psicopatológicamente, ¿verdad? Porque lo que hablamos en tiempo fuera era que está también el delirium, que ese es el síndrome confusional agudo. Pero hablando propiamente de delirio, podemos hablar que esta puede ser digamos un síntoma o algo que sea secundario a una enfermedad mental. Okay. Por ejemplo, tenemos delirio secundario a una esquizofrenia, a un episodio de manía, a una depresión con complicaciones, con síntomas psicóticos, una depresión psicótica. Entonces, depende de acuerdo a la enfermedad que ha presentado este delirio, ¿verdad? Entonces, ahí podemos hablar también de etiología y de edad de aparición en las personas. Entonces, aquí ya estamos hablando de los que son secundarios definitivamente a una patología mental que estaba previamente ya conocida o a lo mejor no conocida, y ser el delirio la forma en que estos debutan, ¿sí? ¿Estoy en lo correcto? Sí, la forma en la que estos se presentan, se presentan por primera vez de pronto. Exacto. Bueno, entonces todo lo que escuchamos anteriormente era como el delirio en general, que podía ser secundario a las otras situaciones que hablábamos, cirugías, intoxicación, que son transitorias realmente. Exacto. Es que esta ya no.
si hablamos, por ejemplo, que es secundario a una cirugía o algo agudo, ahí sí estamos hablando propiamente del síndrome confusional agudo o delirium, que es diferente al delirio. El delirio ya es una, digamos, una presentación psicopatológica ya de una enfermedad mental. Muy bien, entonces ahora veamos los tipos de delirio secundarios, precisamente como bien dice la doctora, a una enfermedad mental. El primero de ellos, delirio erotomaníaco. ¿Qué es esto, doctora? Ok, si hablamos de la clasificación de los delirios, puede ser de acuerdo al tipo de delirio, como menciona la doctora. Entonces, el delirio erotomaníaco es un tipo de delirio que se puede caracterizar porque la persona, en su creencia en ese momento, considera que alguien, ya sea famoso o de mucho dinero, un político o alguien muy importante en la sociedad, está enamorado. Alguien inalcanzable en realidad. Inalcanzable, está enamorado de él o de ella. ¿Verdad? Entonces a eso se refiere el delirio erotomaníaco. También tiene el nombre de delirio de Clarenbout. ¿Delirio de? Clarenbout. Ok, muy bien. Veamos el siguiente tipo de delirio que nos va a explicar la doctora. Hay muchos, pero bueno, este es famoso en las películas, ¿verdad? Se ve mucho, generalmente secundario, no me diga esquizofrenia, paranoide, no, delirio persecutorio. Se puede presentar en varias patologías, pero sí es de los más frecuentes. El delirio de persecución es cuando la persona considera que está en contra de ella o de él. Por ejemplo, que me andan siguiendo, que me quieren hacer algo, que todos me vigilan, que me controlan, etcétera. Entonces es más que todo en contra de la persona. Ese es el delirio persecutorio. Delirio persecutorio, muy bien. Veamos el siguiente. Y puede ser secundario a varias patologías, siempre psiquiátricas. Sí, siempre. Pero este delirio, es más frecuente en las esquizofrenias de tipo paranoide. Aunque no hay que generalizar, pero se puede dar en cualquier otro tipo de enfermedad. Puede haber delirio de persecución, incluso en una depresión psicótica. En una depresión psicótica. Bueno, mire, este es bien famoso. Generalmente lo ocupamos como normalmente la gente subutiliza, ¿verdad? Términos que son de medicina y hablamos del delirio de grandeza. Y tiene delirio de grandeza, pero hablemos del verdadero delirio de grandeza. Exacto, el delirio de grandeza es un delirio en que la persona considera que, por ejemplo, son reyes, o tienen mucho dinero, o poseen muchas propiedades, cosa que probablemente no sea cierto. O que son hijas de reyes, exacto, o que son las esposas o los esposos de alguien súper famoso. O sea, es como que considerar algo irreal, ¿verdad? Que es como dice su nombre, de grandeza, ¿verdad? Más que todo con eso, con que son alguien súper importante en cuanto a reyes, presidentes. ¿Eso puede ser secundario a qué patología en psiquiatría? Nosotros lo vemos bien frecuentemente en los episodios de manía con psicosis, ya sea los trastornos bipolares. Ya sea una manía aislada o una manía secundaria a un trastorno bipolar. Muy bien. Veamos el siguiente delirio. Siguiente delirio del cual vamos a conocer, el delirio somático. Ese quizás es muy frecuente, ¿no? El delirio somático o delirio hipocondríaco también tiene este otro nombre. El delirio somático es cuando la persona tiene una creencia o considera que padece alguna enfermedad física, la cual por más médico o muchos especialistas le digan que no padece de eso, o sea, ellos están súper seguros de que sí la padecen. Por eso es que se llama somático o hipocondríaco. La diferencia con los trastornos de hipocondría es que en este caso el paciente ya está delirante, o sea, ya nada lo rebate contra esta argumentación, ¿verdad? Ya nada lo hace salir de esta idea. Entonces, para él definitivamente está enfermo, pueden ser enfermedades varias, que está cambiando de un día para otro, hoy padece una cosa, mañana padece de otra, ¿estoy en lo correcto? Sí, o que padece una enfermedad que, por ejemplo, puede decir, yo tengo cáncer, por decir algo, y ya fue a muchos especialistas, todos los especialistas le dijeron, no, usted está bien, usted no tiene nada, pero él sigue, o sea, pensando y sumamente seguro que sí tiene esa enfermedad. Que sí tiene esa enfermedad y definitivamente ya no hay quien lo saque de ahí. Sí. Bueno, tenemos más delirios, veamos el siguiente. El delirio celotípico, este es grave. Sí, realmente en ese tipo de delirios, bueno, no sé si al principio de la conferencia estábamos hablando sobre cuáles son las características realmente de un delirio, ¿verdad? Que tiene que ser algo irrebatible para la persona, que la persona esté 100% creyente de esa idea y que está fuera de lo lógico, ¿verdad? Entonces, en este caso, un delirio celotípico es que la persona considera o tiene unos celos sumamente
digamos, patológicos, creyendo de que la pareja le es infiel con muchas personas o con una o con muchas, de una forma ya ilógica, que no puede ser quizás incluso real, ¿verdad? Entonces, de esto se caracteriza, por ejemplo, que piense que le es infiel con una actriz o algo por el estilo, o sea, algo que se sale de la realidad. Algo que se sale de la realidad. Ahora, los delirios celotípicos también son muy frecuentes y secundarios en aquellos pacientes adultos mayores que padecen de Alzheimer, por ejemplo. Es más que todo en pacientes con trastornos de ideas delirantes persistentes, que es un delirio monotemático, le llamamos nosotros, específicamente de un tema. Entonces, sí puede haber delirios en pacientes con Alzheimer, claro que puede haber, y se puede dar ese tipo de delirios, pero sí es un poquito más frecuente en los pacientes con trastornos de ideas delirantes persistentes. Licenciada Catherine, hágame un favor, de todos los delirios de los que hemos hablado, ¿cuáles son los que realmente ustedes como psicólogos les ha tocado más frecuentemente ver? Sí, quizás el trastorno, bueno, el delirio de celotipia, ese es bien frecuente. Creo que las personas no se dan cuenta de la magnitud o gravedad que esto puede tener. El delirio de persecución, ¿verdad? También, y el delirio de grandeza. Creo que son los que nosotros como psicólogos pues observamos con más frecuencia, ¿verdad? Que empiezan a carecer este tipo de situaciones, o el delirio somático, ¿verdad? Que es lo que decía la doctora ahorita. Pues en el caso nosotros lo manejamos como el trastorno de hipocondría, pero también puede ser un delirio, una alucinación, ¿verdad? Ya algo más grave también, que el paciente pues no pueda controlar por sí mismo en este caso. Entonces son los que más frecuente recibimos, en este caso los psicólogos. Muy bien. A ver, doctora, en todo caso entonces hemos hablado de delirios confusionales, o sea, de estados confusionales, y hemos hablado de delirio como psiquiatría, que son muy diferentes. Los primeros que estuvimos hablando con la licenciada son transitorios, ¿sí? Sí. Mientras que estos que hemos hablado con usted, estos son permanentes, no se van a curar, solamente podemos mantenerlos estables, ¿o estoy equivocada? Es en algunos casos, bueno, la mayoría son episodios, ¿verdad? Si hablamos de delirio propiamente, de acuerdo a la causa del delirio o secundario a qué patología, porque realmente también hay trastornos psicóticos agudos que presentan un delirio, y como el tiempo de evolución ha sido corto, por lo menos entre 2 semanas a 1 mes, en este caso puede catalogarse como un trastorno psicótico agudo porque resuelve en ese tiempo. Entonces, más adelante, si vuelve a presentar otro episodio, podemos hablar de clasificarlo en una patología psiquiátrica. Pero ahí depende del trastorno mental o la patología en la que se clasifique. Por ejemplo, si es un trastorno psicótico agudo, realmente puede ser hasta un solo episodio en toda su vida. Ok. Como es el caso, traigo a cuenta, porque se me acaba de venir a la mente, el caso de los trastornos psicóticos o los episodios psicóticos agudos que pueden presentarse dentro de las depresiones o psicosis posparto. ¿Sí? Ese podría ser un ejemplo de un episodio psicótico agudo, porque la paciente no es que va a quedar con este problema. Hay psicosis posparto, ¿verdad? Que sí puede ser que se presente una sola ocasión en su vida y que resuelva posterior a este episodio, pero hay probabilidad que en el futuro esta paciente pueda desarrollar algún otro trastorno mental, como una depresión o un trastorno bipolar. Probabilidad, no quiere decir que le vaya a pasar. Porque generalmente cuando vemos los trastornos de psicosis posparto, definitivamente la vemos también con episodios de delirios celotípicos, ¿verdad? Que tenemos que, el caso que yo tuve la oportunidad más recientemente de ver, o sea, la paciente había tenido su bebé, había dejado dentro de su psicosis, dentro de su depresión posparto, no se había cuidado su herida de cesárea, se había descuidado completamente de ella. Yo creo que ya ni siquiera estaba dando de mamar al bebé, o sea, había como olvidado por completo. Y su monotema o su tema era definitivamente que el esposo la engañaba con una, con otra, con varias mujeres, y de pronto ya comenzaba a hablar también de que había demonios que llegaban a su casa. O sea, definitivamente tuvo un episodio de serio, psicosis. una psicosis posparto. Pero eso puede ser su único episodio. Así como puede ser su único episodio, puede ser que posteriormente desarrolle alguna otra patología. Como lo mencionan las pacientes que llegan a presentar un episodio de psicosis posparto, hay una probabilidad bien relacionadas con depresión posterior. Depresión posparto o trastorno bipolar. O trastorno bipolar. Bueno, muy interesante.
Muy interesante. Vámonos a una pausa comercial y continuamos hablando de esto. Vamos a ver, es interesante, es difícil, porque hemos tratado de mezclar dos tipos de cosas muy diferentes, el delirium, que estado confusional agudo, y hemos hablado también del delirio en sí, ya en psiquiatría. Pero vamos a hablar un poco al regreso de los diagnósticos y por supuesto de los tratamientos. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Este día estamos hablando de delirio con la licenciada Catherine Campos, quien me acompaña vía Skype. Ella es psicóloga, y la doctora Ana Montenegro, psiquiatra, con quien estoy aquí en el set. Vamos a dar lectura, vamos a ver las preguntas que nos han enviado previamente para poder responderla con nuestras invitadas. Veamos la primera. Hola doctora, ¿será que a mí se me olvida algo? ¿Será que tengo delirio? Hola doctora, si a mí se me olvidan las cosas, ¿puede ser una señal de delirio? Doctora, quiero hacerle una pregunta. Si un familiar se desorienta, ¿esto puede ser síntomas de un delirio? Bueno, justamente lo que hablábamos, hay mucha confusión con el término en sí, ¿verdad? Entonces hablemos un poquito, licenciada, mencionamos la señora que dice, se me olvidan las cosas. Ella es una adulta mayor definitivamente. Pregunta esa, si eso podría ser un síntoma de delirio. Sí, en este caso quizás es más como una alucinación, ¿verdad? Que es como la demencia que puede surgir eventualmente con el tiempo, y puede ser también transitorio, ¿verdad? Puede empezar la persona a trabajar, quizás ha perdido como también la rutina o lo que hace habitualmente, y pues ahí se da más gradual, ¿verdad? Porque puede trabajarlo, o sea, pues es algo que es ya físico, ¿verdad? Que también lo puede empezar a reforzar la memoria, a pedir ayuda también. En cambio ya pues ya haciendo un delirio, ya las situaciones son como definitivamente tengo este problema y lo hago todavía más concreto, o una idea falsa de la situación. En cambio el otro pues yo creo que podría trabajarse gradualmente. Ahí en cambio ya si hay una pérdida completa de la memoria y se vuelve una demencia, definitivamente sí hay que buscar un médico, ¿verdad? Que nos pueda también respaldar en esta situación. Así es, ¿verdad? Yo creo que a todos se nos olvidan de pronto las cosas, andamos tan ocupados, independientemente de la edad que tengamos, de la ocupación, siempre puede haber cierta tendencia a que se le olviden las cosas o andamos muy distraídos. Y lógicamente el adulto mayor como a la señora, pues de pronto puede ser que le pase y no significa esto nada, ¿cierto, doctora? Sí, contestando a las preguntas que veo que es bien frecuente preguntar sobre el olvido de las cosas, pues tendríamos que ver ahí la situación y la causa, ¿verdad? Los olvidos son unos síntomas cognitivos, o sea, ¿de dónde viene este síntoma? La edad de la persona, ¿verdad? Y todo eso. Como mencionaba al principio, o sea, para que sea un delirio tiene que cumplir los criterios y las características que hemos estado hablando, ¿verdad? Que sea una idea irracional, que la persona crea fielmente en ella y que sea irrebatible entre cualquier argumentación lógica, ¿verdad? Entonces, al cumplir estos criterios podemos hablar de un delirio. Si no, pues hay que ver las causas de si simplemente es una desorientación temporal por X o Y razón, ya puede ser hasta por una patología médica, ¿verdad? Exacto, precisamente estaba pensando que los pacientes, por ejemplo, con problemas tiroideos, de pronto adultos mayores con problemas tiroideos pueden tener de pronto depresión en el sodio, en sus electrolitos, o sea, desequilibrios hidroelectrolíticos que pueden llevarlos a desorientación y estados confusionales que tienden a confundir a los familiares y a preocupar a los familiares, ¿cierto? Exacto, pero estos son periodos transitorios y nosotros vemos que hay una causa, por ejemplo, en este caso, un desequilibrio hidroelectrolítico, una enfermedad metabólica, una diabetes descompensada o alteraciones de la tiroides, o sea, ahí podemos ver que la causa puede ser algo médico, pues, y de ahí viene la desorientación y las alteraciones de la cognición. Pero por eso uno tiene que ver, o sea, integralmente al paciente. Si nosotros vemos que él médicamente está bien y que no hay ninguna patología médica subyacente y él presenta ese tipo de síntomas, entonces vamos viendo qué se le puede encontrar psiquiátricamente.
Muy bien. ¿Cuál era la otra pregunta que mencionaban? Si se me olvidan las cosas. Bueno, creo que 2 eran en relación al olvido y la otra si una paciente estaba desorientada. Sí, ¿verdad? estaba desorientada. Ajá. Creo que ahí ya respondimos las 3 de ellas. Bueno, ¿cómo hacemos la diferencia y hacemos el diagnóstico entonces? Usted ya mencionó los 3 criterios, que es una idea irrebatible, que nadie lo saca de este tema, que definitivamente no hay forma de convencerlo de lo contrario. En el caso, por ejemplo, del somático hipocondríaco, que tiene la enfermedad, hasta decir ya no, o sea, hasta decir lo contrario, no va a encontrar a nadie que lo convenza. Exacto. Pero aparte de esto, ¿qué otros criterios tenemos? ¿Tenemos que descartar todo lo físico también, lo orgánico? Sí, exactamente. Hay que descartar que no haya ninguna patología médica o algo que ocasione este tipo de comportamiento, o más que todo cuando son delirios. Hay personas o hay patologías que el delirio es propiamente, o sea, nadie se da cuenta que realmente está delirante hasta que hablan con la persona, porque él se comporta completamente bien, funcional. Por ejemplo, en ese trastorno que yo mencionaba previamente, de trastornos de ideas delirantes persistentes, las personas, es bien común que trabajen, estudien, pero se dan cuenta que hay un delirio ahí en el momento de hablar con las personas. Entonces hay que ver el tiempo de evolución, ¿verdad? El comportamiento, o sea, de la persona, la edad, si hay alguna, por ejemplo, un desencadenante o algo relacionado a los síntomas. En la mayoría de los casos es clínicamente, o sea, hay que hablar con la persona, con el familiar, porque ocasionalmente, o sea, puede decir algo que puede estar un poco creíble. Por ejemplo, en nuestro país, que es sumamente peligroso, me andan siguiendo, me quieren hacer algo, pues hay que corroborarlo con la familia, ¿verdad? O con el cuidador, si realmente esto puede ser cierto. Especialmente en el delirio de persecución. Exacto. Por supuesto, entonces, que hay que tener mucho cuidado. Entonces sí, uno habla con la familia también para ver si esto puede llegar a ser delirante o no, y así vamos haciendo el diagnóstico. En algún momento vamos a echar mano de estudios de imágenes buscando algún tumor en el cerebro. O sea, pregunto, ¿puede alguna tumoración cerebral o algo en el cerebro estar ocasionando, por compresión, ocasionando ideas delirantes o delirios? Claro que sí se puede, pero aquí vendríamos al lado del delirium, ¿verdad? Que es algo agudo, es algo secundario a una patología médica. Entonces vemos también, hay que hacer un examen neurológico detenido para ver también algún otro síntoma. Por eso ¿verdad? le digo, entonces la línea tan delgada entre delirio y delirium realmente es bien delgada, y el poder separar pues requiere definitivamente la experiencia del clínico y de descartar todo aquello que pueda estar dándolo, ¿verdad? Sí. Bueno, vámonos a una pausa y volvemos con el manejo de estos pacientes. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Hablemos un poco del manejo de los pacientes, doctora. Y Catherine nos ayuda con el área cognitiva, con lo otro que es tan importante, que es la terapia. Ok, si estamos hablando propiamente de delirio y una persona que se ha diagnosticado, por ejemplo, como mencionaba al principio, como un trastorno psicótico agudo, pues se le da el tratamiento con un antipsicótico de elección individualizado a cada paciente, ¿verdad? Porque hay que ver las características de cada uno. Y si ya se catalogó como un trastorno psicótico agudo, se tiene que dar tratamiento por lo menos de mantenimiento entre 6 meses a 1 año, aunque haya sido un solo episodio, para evitar una recaída. Ahora bien, si el delirio o la psicosis es secundario a otra patología, por ejemplo, un trastorno bipolar, una depresión, también hay que atacar la patología de base. Por ejemplo, en una depresión, pues se trata con antidepresivos de elección de acuerdo a cada paciente, más un antipsicótico. Y en el caso de los trastornos bipolares, se puede agregar un modulador del afecto, subyacente con un coadyuvante como es el antipsicótico. Por lo tanto, el tratamiento puede no estar basado únicamente en un medicamento, sino que pueden ser, como bien decimos popularmente, son cócteles. Exacto, de acuerdo a cada paciente y por qué ha sido su delirio. Ahora bien, si hablamos de delirium, que es un trastorno confusional agudo, en este caso el medicamento de elección es la risperidona, y este se utiliza por el máximo de 1 mes, porque como es algo transitorio, si ya el paciente amerita un tratamiento, por ejemplo, está ingresado porque tuvo alguna fractura de cadera y en este caso presentó un delirium secundario a la fractura o la cirugía, porque puede pasar, y ya empezó a presentar ideas delirantes, etcétera, pues se puede tratar por el periodo de
un mes más o menos para, digamos, como estabilizar su risperidón. Sí, es el tratamiento de elección para los trastornos orgánicos como el delirium. Hay otras situaciones en el caso de las demencias, porque también los pacientes con demencia pueden presentar... tener ideas delirantes. Exacto. A ellos sí ya se les da un tratamiento de mantenimiento, de acuerdo el tiempo, de acuerdo a la patología. Y el diagnóstico de la demencia en este caso, doctora, ¿cómo se hace para diferenciarlo todo lo que hemos estado hablando? Ajá, en cuanto a la demencia, vamos a ver la edad del paciente, ¿verdad? Las características, si presenta los síntomas específicos de demencia, por ejemplo, los olvidos frecuentes, la amnesia, la prosopagnosia, que es que no reconocen a los familiares, o autoprosopagnosia, que a veces no se reconocen ellos mismos, las alteraciones de la memoria, el tiempo de evolución, ¿verdad? Porque si esto es algo agudo, no podemos hablar propiamente de demencia, pero si ya vemos que es algo que viene de larga evolución y que dicen tiene 1 o 2 años que se le olvidan las cosas, que empieza que deja y es un adulto mayor. Exacto, vamos viendo todo eso. Tiene un poquito más. Hablemos de la terapia cognitivo-conductual en la que apoya psicología en todos estos casos, licenciada Catherine. Sí, exactamente. La terapia cognitivo-conductual nos ayuda a diferenciar si la persona en realidad está en un estado con mucha frecuencia, o sea, que no ha salido de ese pensamiento irracional, porque aquí lo que trabajamos prácticamente es el pensamiento irracional o ideas alucinatorias, ¿verdad?, que el paciente pueda estar presentando. Entonces yo aquí indago la parte sobre todo de que si esto está sucediendo en base a qué, ¿verdad? Y trabajar el problema directamente, porque no me puedo tener mucho tiempo en su pasado o qué piensa hacer para el futuro, sino que hay que enfocarse directamente en el problema, porque si no la persona no tiene un avance. Claro que se identifica primero si está en un proceso médico, un proceso psiquiátrico, si hay medicamentos, porque si hay medicamentos de por medio. Y pues ya he tenido los casos, ¿verdad?, que el psiquiatra lo refiere a la terapia cognitivo-conductual con nosotros, pero el paciente no siempre reacciona como uno espera por el medicamento que está llevando. De acuerdo a la edad también, a veces los adultos mayores que con más frecuencia presentan esto, igual se hacen técnicas cognitivas conductuales de reforzar el pensamiento, quitar ideas negativas, pensamientos suicidas también, o trabajar la terapia lúdica, ¿verdad? Porque la terapia lúdica sí funciona para niños, adolescentes y adultos, es decir, las manualidades y cuestiones donde el paciente enfoque la memoria, concentración con las habilidades físicas, pues se está trabajando prácticamente todas las áreas, ¿verdad? Y evitar también que recaiga, porque son pacientes que hay que estar en monitoreo constante de cómo está llevando sus actividades rutinarias, el apoyo familiar también es necesario, porque si no, uno se descuida y el paciente pues vuelve a su estado habitual, ¿verdad? De que yo tengo este problema y cae en ansiedad, depresión, entonces ya no avanza el paciente en estos casos. Entonces se pide mucho la colaboración de alguien que esté cerca, alguien que muchas veces recuerde las actividades que hay que realizar, más que todo concentración, cambios de rutina que el paciente ya tenía, pero entendiendo que está pasando por un proceso, ¿verdad? Un proceso neurológico muchas veces, donde también hay que recordarle que tiene que ir a sus controles médicos, porque si no solo me queda, en ese caso el psicólogo se queda con la parte de restauración de pensamiento, pero la parte neurológica no se está abordando, entonces tenemos que ir de la mano todos los médicos en este caso. Y es la interdisciplina. Su mensaje final para la población, que el tiempo se nos termina. Ok. Pues ya si vieron el resto, todo el programa, y identificar cómo son estos casos cuando las personas presentan un delirio, pues inicialmente consultar, ¿verdad? Consultar, buscar ayuda oportunamente, ya que cuando las psicosis son crónicas es un poco más difícil tratarlas que cuando se identifican previamente y se tratan desde un principio. Entonces lo importante es consultar cuando es debido y no dejar a un lado estos síntomas. No esperar que se complique la cosa. Bueno, es un tema demasiado amplio, así que nos tardaríamos muchos programas más para poder abarcar, aunque sea la mitad de parte de él. Pero gracias, doctora, de verdad, y gracias, licenciada, por haberme acompañado. Gracias a ustedes que comienzan la semana en sintonía con nosotros. Espero que haya sido de su provecho el tema, que haya aprendido un poquito y haya sacado ideas especialmente de cuándo consultar si tiene un familiar o usted está teniendo este tipo de problema, que alguien más lo pueda ayudar. Nosotros nos despedimos, nos quedamos con Brenda Vázquez en esa edición de TN21 al mediodía, y el día de mañana los espero con otro tema más para ustedes. Bendiciones.
Estudios demuestran que es posible prevenir cerca de 1/3 de los casos de delirio. Por esa razón te compartimos los siguientes consejos. Crea un ambiente adecuado para el paciente. Un lugar con luz natural, plantas o colores vivos podrían jugar un papel muy importante cuando de problemas mentales se trata. Ayuda al adulto mayor con pequeñas señales. Los carteles pueden ser muy útiles para evitar la desorientación y que la mente del paciente no divague. Asegúrese de que la persona tenga horarios regulares para irse a dormir y despertarse. Seguir rutinas diarias suele ser de mucha ayuda en casos de delirio. Coloque un reloj y un calendario en el cuarto. Mencione qué día de la semana es, qué fecha y qué hora a lo largo de todo el día. Mantenga a la persona orientada en cuanto al lugar donde está y la fecha en que se encuentra.